Entonces vemos que es muy importante la doctrina del Espíritu. Casi por lo regular no se predica mucho en otras iglesias de esta doctrina. Pero veamos algo muy interesante, hermano. La parte más importante del ser humano, ¿cuál es, hermano? Pues es su espíritu. Amén, hermano. Es el espíritu del mismo hombre, hermano. Es el centro de su ser. ¿Sí? Porque es el lugar donde Dios está morando. Usted es morada del Espíritu Santo. Amén, hermano. Y dice en Juan 3:6, cuando le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, mira, dijo así: lo que es nacido de la carne, carne es, ¿sí, hermano? Y lo que es nacido del Espíritu, o sea, lo que es nacido del Espíritu de Dios, dice, es el Espíritu del hombre. Espíritu es, ¿sí, hermano? De las tres cosas que Dios creó, es que creó los cielos, la tierra y el espíritu del hombre. Son cosas muy importantes, ¿sí? Entonces vemos que Pablo, antes de su conversión, era un hombre que vivía muy religiosamente, hacía las cosas para Dios de una manera que se entregaba. Pero, o sea, una cosa, no tenía el Espíritu Santo. Cuando él ya es lleno del Espíritu Santo, empieza a dar testimonio. Mire, es un cambio radical de la persona que tiene el Espíritu Santo y el que no lo tiene. ¿Recuerdan ustedes al apóstol Pedro? Antes de que viniera el Espíritu Santo en el Pentecostés, antes de entregar al Señor, ¿qué pasaba con Pedro? ¿Cómo era? Era temeroso. Sí, era muy atrevido, ¿eh? Y dijo al Señor: Señor, yo nunca te voy a negar, yo voy a entregar mi vida. ¿Qué dijo el Señor? No, Pedro, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Entonces, cuando Jesús lo aprende, ¿qué hizo Pedro? Dice que lo seguía de lejos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no tenía ese poder dentro de él. Pero dije que después, cuando llegó en el Pentecostés, ¿quién era Pedro? Era un hombre ya osado, ¿verdad? Que se paraba y predicaba, y ya no le importaba si lo iban a tomar preso o lo iban a golpear. Y las predicaciones que él hacía, que él daba, se convertía en mucha gente. Pero ¿cuál era la razón? De que el Espíritu Santo estaba dentro de él. Entonces, mire, es algo que usted va a debe encontrar en la palabra del Señor, de qué tan importante es el Espíritu de Dios en su vida. ¿Sí? Dice que Pablo le dijo a Timoteo cuando lo visitaba, el Señor está en tu espíritu. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Señor, hermano? En el espíritu nuestro. ¿Sí? Y también le decía a los romanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Pues, ¿quién le da testimonio a usted que usted es hijo de Dios? El Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Usted sabe que usted es hijo de Dios? Sí, porque el Espíritu Santo se lo ha estado revelando. ¿Sí? Y también dice Pablo, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Sí? Mire, es una vida en el Espíritu. Por eso nosotros debemos de comprender, los que vinieron los 10 jueves, creo que algunos ya comprendieron qué tan importante es la vida en el Espíritu. ¿Amén, hermano? Voy a dar un ejemplo. Si no comprendemos esto, podemos estar fallando en muchos puntos. Yo les voy a comentar algo. Cuando se construye un edificio grande, unos 10 pisos, ¿sí? Construye todo. ¿Sí? Y entonces, una vez que ya está construido, instalan todo. La electricidad, toda la instalación ya está hecha. ¿Sí? Pero para poderlo poner a funcionamiento, ¿qué necesitan? Pues un interruptor, ¿verdad? Para que prenda la luz, ¿o no es así? ¿Sí? Se tiene y prende su interruptor y todo se llena de luz.
Si no tuviera ese interruptor, ¿de qué serviría el edificio? Sí, es igual. Sí. Usted es un edificio de parte de Dios, usted es una casa espiritual y usted tiene al Espíritu Santo dentro de usted. Amén. Pues vea qué tan importante es tener el Espíritu Santo. Amén. Cuando usted viene a la iglesia, ¿a qué venimos? Gracias. Cuando ya me trajeron conmigo. ¿Doble? Doble bendición. Amén. Doble porción. Órale, así me tocó doble porción. Entonces, hermano, cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, venimos con un propósito de adorar a Dios, ¿no es así? ¿Y con qué lo vamos a tocar al Señor? Con el Espíritu del hombre. ¿Sí? ¿O no dijo así el Señor Jesús a la samaritana? Así le dijo. Que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Alabadores hay muchos, pero adoradores en el espíritu hay pocos. ¿Sí? Por eso el Señor busca. ¿Sí? Entonces, mire hermano, la doctrina del bautismo en el espíritu es tan amplia. Todo el Nuevo Testamento está lleno de esa doctrina. Pero a veces no la alcanzamos a ver, ¿verdad? Hablamos de normas, de reglas, de historias, de biografías, de personajes. Pero casi por lo regular no se lee mucho acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Y es muy importante, porque miren, hermano, a ver, quiero preguntarles algo. Cuando Dios le dio los mandamientos, o usted ya lo sabe, ¿cuántos mandamientos le dio al pueblo? Son 10, ¿verdad? ¿Sí? 10 mandamientos. ¿Y esos mandamientos los sabemos o no los sabemos? Sí, ¿verdad? Ya sabe que el Señor los resumió en 12. ¿Cuáles son? Amarás a Dios y amarás al prójimo. Amarás al Señor tu Dios Sobre todas las cosas. con todo tu corazón, con toda tu mente, Amén. ¿Y a tu prójimo? como a ti mismo. Como a ti mismo, ¿no? Entonces veamos, hermano, ¿sí? ¿Qué es lo que sí? Y todos lo sabemos. Entonces decimos, sí la sé, que debo de amar a mi prójimo, que no debo de hacerle daño, que no debo de robarle, ¿sí? Que no lo debo de golpear. Pero se han de preguntar, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo, hermano? Sí. Pero sabe una cosa, que la carne se cansa. Se cansa. Pero cuando tiene fe al Espíritu Santo, hermano, miren, no hay necesidad de que se lo estén recordando. Porque el Espíritu Santo, que está dentro de usted, que es Dios, no va a permitir que usted cometa esos pecados. Esa es la forma. No es de que nos sepamos toda la Biblia. No es de que sepamos todos los mandamientos de memoria. Porque muchos lo sabemos. Pero se preguntan, bueno, ¿y por qué? Y Pablo llevaba una vida así. Pablo era muy religioso. ¿Y sabe una cosa? Que él decía, ¿sí recuerdan ustedes ese pasaje? Que él decía que con su mente servía ¿a quién? A Dios. Pero con su carne, ¿qué hacía? ¿Lo quieren leer? ¿Lo leemos? Por favor, en Romanos 7, por favor. ¿Sí? Mira, aquí hay una lucha entre las dos naturalezas, la naturaleza de la carne y la naturaleza del espíritu. Y Pablo fue el que escribió esto y sabía cómo se estaba enfrentando. Ustedes saben que la carne lucha contra el espíritu, así dice, ¿verdad? Y es una lucha, a ver quién gana, es una lucha a muerte. Usted tiene una lucha con su carne y con el espíritu de Dios, están en lucha. Y dice, verso 15, 7:15. ¿Lo tenemos? Amén. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Usted ha estado en una situación así? ¿Sí?
que usted se pone a pensar y dice, bueno, ¿y por qué cometo siempre esta falta? ¿Por qué si ya lo sé, que no debo de mentir, que no debo de hacer cosas malas? ¿Sí? Pues lo que quiero hacer, no lo hago. ¿Sí? Sino lo que aborrezco, eso hago. Qué tremendo, ¿no? Y muchos así nos encontramos en esa situación. Usted sabe la ley, usted sabe la palabra de Dios, y usted dice, no quiero cometer este pecado. Y su mente, el Espíritu Santo le dice, no lo hagas. Pero hay otra ley de su carne que dice, hazlo, enójate, ¿sí? Ponte bravo, ¿verdad? Sí, así a veces pasa. Y dice en el verso 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Amén? Entonces aquí empieza con las leyes. Aquí hay una ley. ¿Que la ley de Dios es buena o no es buena? Los mandamientos de Dios. Sí son buenos, sí. Porque tienen la naturaleza de Dios. Son buenos, son santos y perfectos. Los mandamientos de Dios. Entonces dice Pablo, ¿sí? Yo apruebo que la ley que Dios nos ha dado es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Caray. ¿Sí? Entonces tenemos el pecado en nuestra carne. ¿Sí? Y la carne lo lleva a pecar, ¿no? Sí, todavía estamos en esta carne. Mire, el problema es que mientras usted esté en la carne, va a tener la lucha. ¿Sí? Y si usted quiere ser perfecto, le tiene que quitar la carne. ¿Sí? Si usted quiere ser libre, cuando usted muera, ya no va a tener problemas con su carne. Pero mientras esté aquí en la tierra, va a batallar. Va a tener pruebas, va a tener luchas, mire, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pecado está aquí en su cuerpo. ¿Cómo llegó el pecado, hermano, a su cuerpo? Diga. Ayúdenme a predicar. Así es, hermano. Cuando Adán desobedeció, dice que el pecado pasó a todos los hombres. Así pasó. Entonces, aunque nosotros no pecamos a la forma de Adán, pero heredamos el pecado de Adán. ¿Amén, hermano? Amén. Entonces vemos que ahí, cuando Adán desobedeció, el diablo, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Le ofreció un fruto? Sí. ¿Y lo comió el hombre? Sí, lo comió. ¿Sí? Entonces, en ese momento que comió el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué sucedió? Que ahí donde se metió el enemigo. Por eso dice Pablo, el pecado está en mí, mora en mí, vive en mí el pecado. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que el fruto de ese árbol entró en el hombre? ¿Sabe cuál fue? La rebelión. Rebelarse contra Dios como lo hizo el enemigo. Se rebeló contra Dios. Entonces, ¿verdad? Entró en el hombre, por eso dice, Pablo dice, que el pecado mora en mí. ¿Sí? Entonces veamos, estaba la ley de Dios, que es la palabra, lo acusa. Aquí tenemos la palabra y lo acusa. Y Pablo quiere hacerlo, pero no puede. ¿Por qué? Porque el pecado está dentro de su carne. ¿Cierto? Yo no estoy aquí, dice la palabra. More en usted. Y dice en el verso 18. Y yo sé, dice Pablo, y yo sé, yo estoy seguro, estoy convencido, dice Pablo, que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. ¿Sí? La lucha que tenía, ¿verdad? En mi carne, dice, no mora el bien, o sea que siempre vamos a tener problemas con su carne. ¿Sí? Pero dice, porque el querer el bien está en mí. Él quería hacer el bien, tenía el deseo. Sí, así muchos a veces estamos a veces en un dilema. Y nos pasa a todo momento y a toda hora, en nuestra casa, fuera de la casa, en la calle, donde quiera. No estamos exentos, ¿sí? De que algo nos pasa o hay un desacuerdo.
entre familias, entre cónyuges. ¿Y qué sucede? Usted quiere hacer el bien, dice, no me voy a enojar, no me voy a enojar. ¿Y cómo actuamos, hermano? O sea, ¿es verdad o no es verdad? ¿Nos enojamos? ¿Discutimos feo? A veces sí, hermano, ¿sí? Nos peleamos, ¿verdad? Discutimos. ¿Pero por qué? Porque dice, ¿sí?, que él está en querer hacer el bien, pero no, su carne no lo hace, no permite hacerlo. Dice en el verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Sí? Dice el Señor, sale usted y dice, hoy tengo que llegar temprano a mi trabajo. Y resulta que se levanta tarde, llega tarde, y dice, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué llegas ahorita? ¿Sí? Entonces dice, para no ser confrontado, ¿qué le dice? Es que se le ponchó la llanta al metro. ¿No? No es así. Y empezamos, hermano, ¿a qué? ¿Sí? Hacer lo que no quiere, eso hace. No quiere ser confrontada, empezamos a mentir, empezamos a hacer cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la carne, hermano, ¿sí?, es algo que usted lo tiene ahí, hermano, y está batallando. Pablo así estaba, él lo escribió y lo vivía, como muchos de nosotros estamos así. Así estamos. Por eso le digo, ¿qué tan importante es la vida en el Espíritu? Vea lo que Pablo estaba sucediendo con él en su vida. No podía, hermano. Dice en el verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? Tremendo. ¿Dónde está el pecado, hermano? ¿En nuestra carne? ¿Por qué cree que tenemos tantos problemas? Tiene tantos problemas, usted se enoja tan fácilmente, se enciende muy rápido, ¿sí? Usted quiere las cosas a su manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque la carne no quiere someterse, hermano, ¿sí? La carne está así, está en esa situación. ¿Por qué? Porque vive ahí. Usted la tiene viviendo con usted, hermano. Entonces, ahí vamos a entrar ahorita. Entonces, dice en el 21, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Vuelve a recalcarlo el apóstol Pablo. Entonces veamos, hermano. Veamos una cosa, la ley de Dios, que es la palabra, usted la tiene, esa ley, y le dice qué es lo que es bueno y lo que es malo, qué es lo que Dios aprueba, ¿sí? Pero hay una ley en su mente, ¿sí? Esta ley en su mente le dice que haga el bien, ¿sí? Porque la ley de Dios, su palabra, se lo está diciendo. Pero hay otra ley que la tiene en su cuerpo, en su carne, que es la ley del pecado. Es una ley, ¿sí? Le voy a comentar algo. Si usted toma la Biblia en una mano, ¿sí?, ¿cuánto tiempo cree usted que la pueda sostener así? ¿10 minutos? Porque pasando los 5 minutos ella baja la mano. Ya le empezó. Pasan otros 5 minutos y vuelve a bajar la mano. ¿Si es así o no? ¿Y por qué? Porque se cansa. ¿Se cansa? Sí, ¿verdad? Su carne no puede, ¿sí?, tener tanto tiempo la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque es una ley, la ley de la gravedad. Todo lo que sube tiene que bajar, ¿sí? Entonces tiene que bajar. Así es el hombre cuando quiere, ¿sí?, regenerarse solamente con la palabra. No va a poder, no va a poder, porque hay una ley, ¿sí?, que lo está dominando. Esta es la ley del pecado. Así dijo, estamos en el verso 20. Y dice en el 21, así que, queriendo yo hacer el bien,
hallo esta ley, el mal está en mí, ¿verdad? Eso vimos, ¿verdad? Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Sí? A ver, ¿cuál es el hombre interior? ¿Usted tiene un hombre interior? ¿Cuál es el? Es su espíritu, ¿no? Usted cuando está leyendo la Biblia, ¿sí?, le llega la palabra cuando la lee y se deleita, ¿verdad? Dice Pablo, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Sé que la ley de Dios, la palabra es buena, es santa, dice, y me gozo de lo que el Señor me promete, de lo que el Señor me pide, de muchas cosas, de lo que el Señor va a hacer por mí, y se deleita en la ley de Dios. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahí están 3 leyes, hermano. ¿Sí? Vea usted la ley de Dios, que es la palabra, usted la tiene. Ella es la que no. Usted ya la conoce. Pero hay una ley en su mente que quiere hacer el bien. Pero hay otra ley en su carne que lo lleva a pecar. ¿Estamos? Eso es lo que dice Pablo. ¿Hay 3 leyes o no hay 3 leyes? 3 leyes. Muy bien. Luego dice en el verso 24. Aquí hace una pregunta, una exclamación como que de necesidad. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso debemos de pensar, ¿eh? Cuando cometemos faltas, qué miserable soy. ¿Cuándo podré yo dejar de pecar esto? ¿Cuándo podré yo dejar este pecado que estoy practicando? Por eso dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este pecado de muerte? ¿Sí? Y luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. A ver, va a decir, ¿ya viste, pastor? ¿Por qué pecó mucho? ¿Sí? Porque con mi mente estoy sirviendo a la ley de Dios, pero con mi carne estoy sirviendo al pecado. Mi hermano, era un problema muy grande que muchos podemos tener hoy en día. ¿Conocemos la Biblia? Sí. ¿La sabemos? Sí. ¿Sabemos lo que Dios aprueba? Sí. ¿Su conciencia lo sabe? Sí. Pero ya no hay necesidad de estarles recordando esto. Sí. Y Pablo lo decía, bueno, entonces ¿cómo me voy a librar? Es lo que les comentaba al principio. ¿Cómo usted va a llegar a superar esto que estamos viviendo nosotros? ¿Cómo lo superaremos? Porque si me preguntarían, a ver, pastor, mira, es que yo tengo este problema y sigo pecando. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? ¿O no es así? Sí. A veces llegan y me preguntan, pastor, ¿usted sabe la palabra? Y luego me preguntan, pastor, ¿está bien que yo vaya a una boda que me están invitando y que tengo que ir a la iglesia, que todo, y tengo que entrar con los ídolos? ¿Sí? Unos 15 años, sí. Mira, hermano, ¿sí? A veces nos preguntan, o sea, ¿quiere que el pastor le apruebe, le diga sí o no? ¿Sí? No, hermano, usted ya lo tiene, usted tiene al Espíritu de Dios y Él es el que le va a recordar. Sí, así es. Pero ¿cómo Pablo superó esto? ¿Cómo lo superó? Miren lo que dice en el capítulo 8, ahí está la respuesta. ¿Sí? 8, 1 y 2. Ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? O sea que no hay condenación, si mientras usted se está guiando por el Espíritu de Dios, usted no tiene condenación, usted está bien. Dice, porque la ley, dice en el 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Otra ley. Aquí hay otra ley. ¿Sí? ¿Y cuál es esa ley? La ley del Espíritu. ¿Ya vimos cuántas leyes hay? La ley de Dios, que es su palabra, la que nos dice lo que tenemos que hacer. La ley de su mente, que lo quiere llevar a hacer las cosas, pero su ley que está en la carne, que es el pecado, no lo permite. Entonces dice el Señor, dice Pablo, ya lo comprendí que hay otra ley mejor, la ley del Espíritu de vida. Me ha librado de la ley del pecado
que me tiene cautivo. ¿Sí? Mire, yo lo veo así como los legisladores hoy en día. Ellos cada rato, ¿verdad? Cada vez que quieren, ¿sí?, hacen nuevas leyes, ¿o no es así? Sí. ¿Por qué a veces tienen que actualizar las leyes? Porque algunas leyes ya son obsoletas, ¿verdad? Ya no funcionan. Y entonces, en vez de hacer bien, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué está pasando? Entonces está perjudicando más que beneficiando a las demás personas. ¿Sí? Entonces Dios se da cuenta que la ley que Él dio, eso ocasionaba que al hombre cada vez lo estaba señalando más y no podía el hombre dejar todo esto. Por eso dice Pablo en este capítulo que estamos leyendo de Romanos, usted lo lee, dice que estamos en un nuevo ¿qué? Régimen, que ya no estamos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia de Dios. O sea que Dios cambió de forma de gobernar al hombre. Dijo, la ley ya no, porque la ley los va a condenar, la ley los va a perjudicar. ¿Sí? Ahora voy a entrar con otro régimen, que es el Espíritu. ¿Sí? Y ese nuevo régimen del Espíritu de vida es el que les va a ayudar. ¿Sí? Por eso los legisladores tienen que hacer nueva ley. Cuando usted se deja guiar por la vida del Espíritu, ¿sí?, puede sonar algo tremendo, ¿no? Pero el Espíritu lo tiene que guiar, el Espíritu lo tiene que enseñar, el Espíritu lo tiene que conformar a su imagen, el Espíritu Santo lo tiene que apartar para Él, lo tiene que santificar. Mire, el Espíritu Santo tiene que hacer todo, pero a veces lo desconocemos, que usted lo tiene dentro, ¿no? Y no le damos la oportunidad. No le da la oportunidad de que este espíritu que usted tiene se desarrolle dentro de usted, hermano. Por eso hemos estado predicando mucho acerca del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque muchos no saben, ni siquiera dicen, bueno, ¿y qué es el Espíritu? ¿Se acuerdan ustedes de una parte que leímos? Que varios lo leímos aquí, que decía una vez que Pablo fue creo que a Éfeso, y había algunos que se habían bautizado ya en agua, en el bautismo de Juan, y les dijo, Pablo, ¿ustedes ya recibieron al Espíritu desde que creyeron? Dice, pues ni sabemos qué es eso. Así puede haber muchos, ¿sabes? Que le preguntan, ¿eres cristiano? Sí. ¿Y tienes al Espíritu Santo? ¿Y qué es eso? Sí. Sí, hermano. A veces lo desconocemos. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? No es una fuerza, no es una fuerza activa como muchos lo dicen. No. Es una persona viviendo dentro de usted. ¿Sí? Cuando usted le dé libertad a esta persona que tiene dentro de usted, se va a olvidar, hermano, de los mandamientos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que le va a ayudar, ¿sí?, a cumplir todo lo que está aquí en su palabra. Eso es. Y si usted ve más abajo, hermano, en el capítulo 8 de Romanos, ahí va a encontrar la vida en el Espíritu. ¿Sí? Miren lo que dice, vamos a seguirlo leyendo en el verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, dice, lo que era imposible para la ley, o sea que la ley no puede, mire, la ley no lo va a regenerar, hermano. La ley no lo va a salvar. La ley no lo va a cambiar, hermano. ¿Sí? La ley no trajo nada bueno. Y si usted se da cuenta que la ley fue hecha para los pecadores, hermano. ¿Sí? Entonces ya no. Dice, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. O sea que la ley no podía hacer nada, ¿sabe por qué? Porque nuestra carne era débil, no la podía cumplir. Entonces, el pecado que heredamos lo vino a cumplir Cristo Jesús, vino a cumplir la ley, hermano, por nosotros. ¿Sí, hermano? Entonces dice, por cuanto era débil por la carne, o sea que la ley de Dios no podía cumplir su función porque nuestra carne es débil. No la vamos a poder cumplir. Aquel que te quiera imponer la palabra de Dios, no la vamos a poder cumplir. Tiene que ser el Espíritu de Dios. Amén. Dice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a Cristo se le dio un cuerpo de pecado, hermano, pero no había pecado en él.
Así dice la Biblia. ¿Sí me explico? O sea que al Señor le dijeron, si vas a ir, sí, te voy a dar un cuerpo de pecado igual que todos los hombres. ¿Sí? Pero en Él nunca pecó. ¿Con qué finalidad? ¿Sabe para qué? Para pagar y arrebatarle al enemigo lo que Adán le había entregado. Entonces le arrebató otra vez, ¿sí? Y venció a la muerte, hermano. Le quitó las llaves a la muerte. Por eso le dice, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está ese cuerpo de tu aguijón? Si ya Cristo ya te venció. ¿Sí? Amén, hermano. Vean lo que Cristo vino a hacer. ¿Sí? Dice que fue enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado, ¿en dónde? En la carne. Lo condenó. ¿Ya? Pecado, ya estás vencido. ¿Sí? Ya. Te vencí. Ahora, ¿qué pasa? Dice. Y luego dice en el verso 4, para que la justicia de la ley, ¿sí? Mira, a ver, nadie se podía justificar por las obras de la ley. ¿Saben por qué, hermano? Porque nadie pudo cumplirla. Entonces aquí el Señor dice, para que esa justicia de la ley, o sea que para que se pueda cumplir lo que Dios demandaba en su ley, ¿sí? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Al Espíritu. Entonces se va a cumplir conforme usted ande en el Espíritu de Dios. Ahí se va a cumplir. Nosotros no vamos a poder cumplirla. Y mire lo que sigue diciendo en el verso 5. Porque los que son de la carne, entonces, si hay gente que son de la carne, ¿y cuáles cree que son esos que son de la carne? Dice que piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Sí? A ver. Entonces hay cristianos carnales o hay cristianos espirituales. Hay de los dos, ¿o no es así? Y en la iglesia de Corinto estaba así, hermano. ¿Sí? La iglesia de Corinto estaba así. Ellos tenían todos los dones, eran bendecidos, tenían mucho conocimiento, tenían todo. ¿Pero había divisiones o no? Sí, había divisiones. ¿Había inmoralidad dentro de ellos? Sí, hermano. Que uno tenía como esposa, ¿a quién? A la esposa de su padre, ¿verdad? Hijo, qué tremendo, ¿verdad? Por eso Pablo decía, ni aún entre los gentiles se nombra el pecado que hay dentro de ustedes. O sea, una inmoralidad muy fuerte. ¿Sí? También había en ellos, con todo el conocimiento y todos los dones fluyendo, ¿sí? Aún todavía se atrevían, ¿sabe qué? A comer carne sacrificada a los ídolos. Se iban, los invitaban el día 12 de diciembre, ¿verdad? A comer. Sí. Háblanos, Señor. A ver si pasa. Y ellos se atrevían a hacerlo. Se atrevían a hacerlo, hermano. A comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Sí? ¿Qué más había en esa iglesia? Pablo estableció, ¿verdad? Era una iglesia tan bendecida, pero no había orden en el culto. Ahí me voy a meter un poquito. ¿Sí? Mira, hermano, voy a decir esto. Ustedes han visto aquí cuando estamos aquí en la iglesia, alabamos a Dios, adoramos. Pero les voy a decir algo. ¿Han visto por qué algunas hermanas se cubren y otras no? ¿Por qué? Porque debe de haber un orden. Sí. Dice la palabra de Dios que cuando ores o profetices, cúbrete la cabeza. No es porque queramos que todas salgan cubiertas, no, hermano. Sino porque es una enseñanza. ¿Sí? Doctrinal, ¿sí? Del apóstol. Entonces había un desorden, hermano, en cuanto al servicio y en cuanto a la vestimenta que ellos utilizaban. Les voy a decir algo, un trasfondo de esto. ¿Por qué Pablo tuvo que hablar sobre esto? Ya lo hablamos una vez con el ministerio. ¿Saben por qué? Porque en la iglesia de Corinto había muchas mujeres que estaban entrando, que se estaban convirtiendo a la iglesia. Esto es historia, ¿eh? No es decir que desde que la palabra, no, eso es historia. Y esto es real. Entonces, en ese tiempo, en la ciudad de Corinto, había muchos templos de muchos dioses. Pero había uno en especial,
que era la de la diosa Afrodita. Y esa diosa Afrodita tenía 1000 sacerdotisas, fíjense, y todas se prostituían. ¿Y sabe otra cosa? Todas andaban rapadas, completamente rapadas. Entonces muchas se convertían y entraban así a la congregación. Y las que ya habían comprendido se cubrían, pero otras no. Así estaban. Entonces le preguntaron a Pablo, ¿qué hacemos, Pablo, con esto? Entonces Pablo ya da una base teológica y empieza a decirles, ¿verdad? Empieza a hablar sobre ellos y empieza a decirles que Dios es la autoridad y que la cabeza de Cristo es Dios y que la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre, ¿no? Y empieza a dar una serie de enseñanzas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las mujeres, algunas entraban así. Entonces dice Pablo, si esto no les agrada, pues a ver, rápense. No, pues no, pues entonces, o cúbranse. Este es algo, hermano, ya estamos en la palabra del Señor. Por eso es muy importante, hermano. No creo que nosotros queramos tener así, no. Es porque es una enseñanza. Y ya muchos me habían dicho, hermano, bueno, ya toqué esto porque, sí, de pasadita, ¿sí? Ya si queremos un poco más de explicación, sí, con gusto. Y se va a dar un tema más adelante acerca del vestimenta de la honestidad de la mujer. ¿Sí, hermano? ¿Amén? Pero no están tristes. No. Amén. Bueno, sí. Entonces había también un desorden en la Santa Cena, ¿no? Cuando se celebraba la Santa Cena que nosotros hacemos aquí, ¿qué creen que hacían? Se emborrachaban, no se esperaba uno al otro. ¿Sí? Entonces, yo creo que el pastor se aventaba el vino. ¿Sí? Miren, no se esperaban, hermano, todos tenían que participar una hora y no se esperaban al otro. Unos eran ricos, otros eran pobres y hacían lo que querían. Entonces, Pablo da una enseñanza sobre esto y luego también habla acerca de los dones y el uso de esos dones que debe de hacerse en amor. Los dones que Dios les da a cada uno de ustedes, tienen que usarlos para la iglesia, para la edificación de la iglesia. Pero unos creían que los dones de predicar eran más vistos. Decían, no, es que tienen mayor peso eso, tiene mayor espiritualidad. Y a lo mejor los músicos decían, no, la música es más importante. Y otros decían, no, ¿sí? Yo profetizo. Y miren, así era el desorden que había. Todos tenían dones, pero todos pensaban que había unos dones mejores, otros secundarios, y que otros se deberían de someter a otros. No, ¿sabes qué? Todos los dones son iguales. ¿Sí? Todos son importantes y todos se tienen que ayudar unos a otros, como nosotros tenemos el cuerpo y unos miembros se necesitan al otro. Usted necesita el miembro de sus dedos de su pie, lo necesita para caminar, aunque son más chicos. Sí. ¿Sí? Pero usted le pasa con un dedo de su pie y no camina igual. Sí. Todos somos necesarios, hermano. Entonces la iglesia de Corinto hacía lo que quería con los dones. Dice, no, y también les da una enseñanza. Y luego viene la resurrección de los muertos, que también nos falta ver en el ministerio. ¿Sí? Entonces veamos, hermano, que esto estaba en la iglesia de Corinto, que andaban en la carne. Pero Pablo escribe la segunda carta, y si usted la ve, hermano, a los Corintios, es una carta espiritual. Entonces ya vemos ahí, es igual que hoy en día. ¿Sí? Nosotros tenemos que andar en la vida del Espíritu. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Mire, dice en el verso 8:6 de Romanos, estamos ahí. ¿Lo tenemos? Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿A dónde lo va a llevar, hermano? Si se ocupa usted de su carne. A la muerte. ¿Sí? Pero si se ocupa del Espíritu, ¿es qué? Vida y paz. Entonces, ocúpese, denle libertad al Espíritu Santo de que Él se alimente. Decía la hermana, nos puso un ejemplo bien bonito. ¿Sí? Nos ponía el vaso, la mano al lado, y tenía el agua. ¿Cómo se llena un vaso? Lea la Biblia y le pone un poquito. Ore, un poquito. ¿Sí? Reúnase, otro poquito. Y así hasta que se va llenando, ¿no es así? Claro, hermano. Así como debe de ser. ¿Sí? Si usted se ocupa del Espíritu, te va a recibir vida y qué? Y paz. ¿Sí?
Vea la diferencia, ¿no?, de la carne y el espíritu. Luego dice en el verso 7, por cuanto los designios de la carne, o sea, los hechos de la carne, son ¿qué? Enemistad contra Dios. O sea, usted no puede agradar a Dios en su carne. ¿Sí? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Sí? Mire, hermano, andar en la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Nosotros podemos ser cristianos, tener al Espíritu de Dios, ¿sí? Pero si nosotros empezamos a usar nuestra carne, o sea, nuestra mente, nuestros sentimientos, y empezamos nosotros a usarlos, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Que aunque usted tenga el Espíritu de Dios, muchos cristianos así andamos. Tenemos el Espíritu de Dios, pero luego dicen, es que esto no me agrada. ¿Sí? Es que el hermano hizo esto. Es que la hermana no cumple. Y mire, hermano, nos empezamos a ver. ¿Usted cree que eso es andar en el Espíritu? No, eso todavía es andar en nuestra carne. Si usted lo ve en los Corintios, por eso había muchas divisiones. ¿Sí? Cuando hay unidad en el Espíritu, mire, hermano, hay armonía, hay amor, y es lo que se tiene que tener en esta iglesia. Es armonía. ¿Sí, hermano? Ayudarse uno al otro. Que somos diferentes, sí, hermano. Que tenemos diferente carácter, sí. Que unos son más sencillos, sí. Que unos son más humildes, sí. Pero de eso se trata, hermano. De que seamos una sola iglesia, una sola entidad, ¿sí, hermano? Que si uno puede ayudar al otro, ayúdelo, hermano. Levántelo, ¿no dice así la palabra? El que es espiritual, restaure al otro, ¿no dice así? Y vea. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Ayudarlos. ¿Sí? Como iglesia, si andamos en el Espíritu, usted póngase a pensar, bueno, si el hermano a lo mejor no me contestó, lo saludé. ¿Qué hubiera hecho Cristo? ¿Lo hubiera dejado de hablar? No, no. Pues eso es lo que usted debe de hacer en el Espíritu. Si la hermana no me contestó, pues lo voy a buscar otra vez. Hermana, ¿cómo está? ¿Sí? O a veces, mira, andamos en nuestros 5 minutos, enojados, ¿sí? Y a veces la hermanita nos pregunta algo, vamos, y le contestamos mal. ¿O no es así? Y ya la hermanita dice, no, ya no quiero venir aquí, ya. No me contestó mal, ya me vio mal. No, hermano. Póngase a pensar y dígale, no, Dios me está diciendo esto, ¿verdad? El Espíritu Santo me dice que no debo de guardar yo esto. Vuélvase su espíritu, ¿no? Y pregúntele al Espíritu Santo. ¿Sí? Pero no están enojados, hermano. ¿No? Entonces, por eso, hermano, no podemos nosotros agradar a Dios en nuestra carne, ¿sí? Porque no se pueden sujetar a la ley de Dios, tampoco pueden. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Veamos. A ver, ¿quién puede decir que no es de Cristo? ¿Todos somos de Cristo? Amén. ¿Por qué? Porque viene el Espíritu de Dios, ¿o no es así? Así es, hermano. Entonces, si tiene usted esto, ¿sí?, debe de andar en el Espíritu. ¿Sí? Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto. Mire, si Cristo está dentro de usted, el cuerpo no le va a ocasionar problemas. Dice, a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Vea todo lo que hace el Espíritu. Si usted está viendo aquí, es la vida en el Espíritu. Si esto lo practicáramos, hermano, no tendríamos tantos problemas. Usted vendría con gozo, vendría con alegría, ¿verdad? Vendría, ya quiero estar ahí, ya quiero alabar a Dios, ya quiero ver a mis hermanos, ya quiero convivir con ellos. ¿Sí? Sí, amén. ¿Por qué? Porque me siento a gusto. Yo me gusta a veces cuando están aquí y algunos hermanos no se quieren ir. ¿Sí? Aunque otros hermanos dicen, ya vámonos. ¿Sí? Ya tenemos que irnos. ¿Sí? Ya se me hace tarde. ¿Sí? Ya me cansé. ¿Sí? No, así a veces pasa. ¿Sí? Ya me quiero ir, ya no quiero, ya me cansé.
Pero cuando, sí, mi hermano, no sé si ahorita, no sé si hablaron Rafa y Joel, no sé si, ¿ya hablaron? Sí. Dice que sí o no. Ah, bueno. Pues, ¿saben qué, hermanos? Pues que ya se va a volver a abrir otra vez, hermano, la comida. Amén. Esperemos que ya para el domingo ya se traigan la barbacoa y se traigan lo que tienen. Sí. Sí. Sí, porque él la prometió y nunca la ha traído. Amén, hermano. Venga. Hermanos, anden en el espíritu y no en la carne, ¿eh? Bueno, y dice aquí en el verso 11: y si el espíritu de aquel, ¿de quién? ¿Sí? De Cristo, que levantó de los muertos a Jesús, si mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esa es la garantía, hermano. Si usted tiene el Espíritu de Dios fluyendo, ¿quién lo va a acusar? Nadie. Nadie, hermano, ¿sí? Porque va a transformar sus cuerpos por el Espíritu que mora en usted. Así que, hermanos, deudores somos, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, van a morir. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, van a vivir. Eso es lo que estamos hablando. Hacer morir las obras de la carne por vivir en el Espíritu. Amén. ¿Saben por qué es importante la doctrina en el Espíritu? ¿Saben por qué es importante darle libertad al Espíritu? Aliméntense, hermano. Mire, si ustedes tienen algún problema en su carne, pídanle al Señor. Señor, ¿qué tengo que hacer? Perdona. Mire, hermano, a veces nos enojamos fuerte. ¿Sí? Me voy a ministrar, hermano. ¿Sí? Me voy a ministrar con ustedes. No creo que no, hermano. Yo también me enojo, ¿eh? Y me enojo con mi esposa. Y mi esposa no enoja conmigo. ¿Sí? ¿Pero qué quiere, hermano? ¿Sí? Va a decir, ay, pastor, ¿usted se enoja? Sí. ¿Pero qué cree, hermano? Que no nos dura ni 5 minutos. ¿Sí? Porque luego nos reconciliamos. No. Perdóname. ¿Sí? Hay que reconocer. ¿Sí? O sea que todavía estamos en la carne, hermano. ¿Sí? Entonces, no crea que no. ¿Sí? También tenemos problemas. ¿Sí? Amén. Vea todo lo que hace el Espíritu, hermano, en nuestras vidas. Entonces, ¿creen ustedes que es importante? ¿Creen que sí, hermano? Sí es importante la vida en el Espíritu. Este capítulo, si ustedes lo ven, es muy importante, hermano. Nada más le voy a dar lecturas al verso 17. Ya estamos en el 14. Ya terminamos. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, usted es hijo de Dios, tiene que ser hijo de Dios, debe dejarse guiar por el Espíritu. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Sí? El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios, hermano. Y si hijos también, herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa es la vida en el Espíritu. Haga morir las obras de la carne por el Espíritu que está en usted. ¿Sí? Cuando usted tenga un problema, clámele al Espíritu, Señor, ¿cómo hago con esto? Mira, me ofendieron. Mira, Señor, me enojé. Mira, Señor, tengo problemas con mis hijos. Mira, Señor. ¿Sí? No, pregúntele, ¿cómo actuaría, Señor? ¿Sí? ¿Qué quieres que haga? ¿Sí? Pero no actúe por usted mismo. Nunca actúe. ¿Sabe por qué? Porque luego hacemos locuras. ¿Sí? ¿Sí? Así como el apóstol, así como Moisés, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel le dijo, tenemos sed, Moisés. Y ya fue con el Señor y dijo, Señor, el pueblo tiene sed. Pues háblale a la peña, háblale y darles de beber. ¿Y qué hizo Moisés? Estaba enojado, ¿verdad? ¿Se enojó o no se enojó? ¿Y qué hizo? ¿Le pegó a la peña cuántas veces? 2 veces, ¿verdad? Dije, yo no te dije que le pegaras, te dije que le hablaras. ¿Sí?
Y así a veces pasa, hermano, que a veces cuando están enojados, miren, si grandes siervos se enojaban. Por eso debemos tener mucho cuidado. Entonces sí es importante la vida en el Espíritu. Amén, hermano. Por eso debemos muy en cuenta, ¿sí? ¿Qué tan importante es? Aleluya. Damos gracias a Dios a ti. Gracias, Señor. Amén, aleluya. Y los se preparan, hermano, vamos a